Muy buenos días, como hemos venido informando a través de Noticias Venevisión, anoche en Filadelfia se realizó el esperado debate entre Kamala Harris y Donald Trump. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los distintos escenarios? Para eso vamos a conversar con el internacionalista Luis Angarita, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, gracias por estar aquí bien tempranito. Muy buenos días, ¿cómo están? La pregunta obligada, ¿quién ganó el debate de 90 minutos sin público, sin asesores? Y con pausas. Ahí las opiniones van a estar siempre de alguna manera sesgada para cada analista, sobre todo para cada afiliación partidista política que puedan tener, pero la mayoría de los portales dan como una ventaja a Kamala Harris por tener mejor preparación, por tener mejor preparados los ataques y sobre todo por poner a Donald Trump en una posición a la defensiva, cosa que nunca se había mostrado en los debates anteriores. Los debates no solo el de mes de junio frente a Joe Biden, sino en las anteriores elecciones, cuando fue presidente, cuando perdió frente a Joe Biden, se mostraba un Donald Trump siempre agresivo, siempre dominante de la escena, siempre como el chico malo, el provocador, el bully, como dicen en Estados Unidos. Mientras que en esta ocasión pareciera que la preparación del debate de Kamala Harris logró sacar a Donald Trump de su línea discursiva, ponerlo a la defensiva y quizás eso es lo que puede marcar la gran diferencia del debate de ayer. Donald Trump se confió, subestimó a Kamala Harris. Hay que tener en cuenta que era su séptimo debate presidencial de Donald Trump y el primero de ella, por supuesto. Sí, y quizás esa soberbia que muestra Trump como personaje, se confiaba que podía llegar a apabullar con sus eslogans, con sus grandes noticias, mientras que no solo de parte de la candidata, sino incluso de los moderadores, un reclamo que siempre se ha hecho en la prensa norteamericana es tratar de contener o por lo menos de contrastar cuando Donald Trump, candidato, emite falsas noticias. Entonces, cada vez que hablaba de una falsa noticia, enseguida era contrastado. Señores, no hay una prueba noticiosa que diga que lo que está afirmando es cierto. Señores, eso de parte del moderador o en el caso de la candidata y debatiente, más de una ocasión decía, eso es mentira, eso es lo que está diciendo es mentira, lo que está diciendo es una exageración. Creo que fue un debate sobre todo caracterizado por la agresividad y los ataques entre unos y otros. Los principales temas que estuvieron en el tapete, la economía, la migración, el aborto, ¿fueron los temas? Sí, también hay dos importantes que dejaron hacia el final. Uno tiene que ver con la política exterior de Estados Unidos, cuáles son sus principales temas y el tema de la democracia, pero creo que los temas centrales tienen que ver con la calidad de vida y la percepción de seguridad que hay en Estados Unidos. En relación a la economía, el expresidente Trump trató de atacar a Kamala Harris por allí, porque se ha dicho y los norteamericanos están descontentos con la política económica del presidente Joe Biden. Sí, y es un tema de percepción, el tema de cómo para cada ciudadano debe mostrarse que una gestión o una administración de una presidencia tiene que ver con la calidad de vida, con generación de empleos, con aumento de ingresos, la inflación, con el tema de la inflación. Y entendemos que en este contexto hemos acudido en los últimos 8 años a una de las desestabilizaciones más grandes de la economía mundial. Pasamos por una pandemia, pasamos por un confinamiento, generaron unas políticas económicas a nivel mundial que generaron inflación. Tuvimos un fenómeno de inflación que no se vivía en más de 40 años, cosa que al ciudadano de a pie, no solo en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, es algo conocido que lo asocia a la administración.
Lo que sí es cierto es que en los últimos 4 años Estados Unidos ha pasado por un proceso inflacionario que ha sido controlado, pasó por un confinamiento que causó una recesión económica. El confinamiento comenzó en la administración de Donald Trump porque estaba el COVID y la pandemia floreciendo, todavía sin vacunas. Hoy en día la administración de Biden, de la cual Kamala forma parte, trata de esbozar que ha generado empleos, que ha crecido la economía, que ha retomado el camino hacia el crecimiento, pero Donald Trump aprovecha que la percepción, la opinión en general es que en estos 4 años la economía no ha estado bien por la presencia de la inflación y por la presencia de pérdidas de empleo. ¿Qué probabilidades tiene cada uno frente a sus electores? Yo creo Cuando las encuestas dan prácticamente un empate técnico. Bueno, eso es importante porque el sistema electoral norteamericano es un sistema complejo. Hay un empate técnico en la opinión global. Luego hay que entender que se llega a la presidencia por una elección de segundo grado. Eso implica que cada estado toma una decisión, elige, y el ganador de cada estado va sumando votos al colegio electoral. Entonces, la elección prácticamente se resume a 7 estados en donde hay competencias, son los conocidos como los estados péndulos, los estados que pueden cambiar de opinión y de posición a lo largo de la historia y que todo el mundo los identifica: Nevada, Nuevo México, Pensilvania, Georgia, y que en estos estados péndulos son donde se concentra el debate. Por ejemplo, el debate del día de ayer en Filadelfia ocurrió en Pensilvania, un estado que es importante, que la opinión siempre cambia y puede moverse entre republicanos y demócratas. No es un estado que sea tradicionalmente a favor de un partido y es uno de los objetivos para cada uno de los candidatos. Las votaciones comienzan a partir de la próxima semana, hasta el 5 de noviembre. Exactamente. Normalmente el sistema norteamericano prevé el voto anticipado, que las personas pueden votar y enviar su voto por correo, aunque el día más importante, por supuesto, es el día de la votación. De las elecciones. Y que cada estado tiene su mecanismo electoral para tomar la decisión de hacia qué partido le va a dar todo el estado los votos electorales. ¿Cuáles son las principales críticas que uno le hace al otro? En el caso de Donald Trump, le critica a Kamala Harris inconsistencias en el discurso, le critica que forma parte de una mala administración, la hace que tiene un pasado marxista, que es marxista, que la hace corresponsable de todo lo que ha sido el desempeño económico. Y por supuesto con estos bulos, estas mentiras, que bueno, que si llega ella va a llegar el comunismo, que ella fue formada en el comunismo por su padre, que es un profesor universitario, pero sobre todo lo más importante es asociarla a la administración Biden y decir que los planes son desastrosos y que ella no está capacitada para ejercer el cargo y función de líder de los Estados Unidos. ¿Y Kamala Harris a Trump? En el caso de Kamala Harris, dice que Donald Trump representa la principal amenaza para Estados Unidos, que su gestión fue un desastre, que es de muchos eslogans y poca acción, que habla siempre en contra de la migración, pero no tiene un plan para atender a este problema, y que incluso es una amenaza a la democracia por todo lo que se vivió en el asalto a el Congreso el 6 de enero del año 2021. ¿Y la posición de Trump frente al aborto? Claro, ese fue el segundo tema a abordar, un tema muy polémico, porque allí se ve
la identidad de cada uno de los partidos. Un partido demócrata que normalmente tiene posiciones más liberales, más abiertas y más, digamos, permeables al debate mundial en cuanto a derechos civiles, a derechos políticos, a derechos sociales. En el caso de Kamala Harris, tiene una postura en defensa del aborto, controlado, supervisado, que atiende a problemas reales de la mujer en Estados Unidos, mientras que por el lado republicano se identifica con la parte más conservadora, que son pro vida, que son antiaborto, que sus medidas han venido limitando la legislación, así lo venían explicando en el segmento anterior, primero con las resoluciones de la Corte Suprema revocando sentencias que permitían la intervención y el aborto en algunos estados, y empezaron a generar grandes restricciones en las legislaciones de cada uno de los estados, entendiendo que Estados Unidos como espacio federal, cada estado tiene su propia legislación y puede regular cada uno de estos temas. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno frente a los electores? ¿Cómo van a enamorar a los indecisos? Yo creo que para Donald Trump el debate sirvió para reafirmar su papel de gran líder. Así como en el mes de junio hubo dudas y que se concretaron esas dudas de la capacidad de Joe Biden de ser presidente y por eso forzaron su retiro, había esa misma percepción de Donald Trump, que a sus 78 años tenga una capacidad de liderar, de enfrentar, de ser coherente en cada una de las cosas, y él se muestra con la misma energía de hace 4 y 8 años. Se muestra con la convicción de enfrentar esa posición conservadora y de asumirla y representar a todo ese sector trabajador, conservador, pueblerino, sobre todo de los estados del interior, como su gran líder carismático. En el caso de Kamala es todo lo contrario, es una persona joven, moderna, que demostró una excelente oratoria, viene de una administración que trata de mostrar logros, trata de rescatar las principales conquistas del Partido Demócrata, como son los planes de salud de Obamacare y Obamaaid, conocidos así popularmente, de rescatar a la democracia y mostrarse como la salvadora de un gran riesgo que representa Donald Trump, y que así lo demostró por desconocer autoridades, por desconocer al Congreso, por enfrentar todo lo que es el bipartidismo y las instituciones, y se ve como una persona que garantiza la estabilidad en Estados Unidos. Tenemos que hacer una pausa. Nos acompaña Luis Angarita, internacionalista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB, analizando lo que fue el debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Ustedes quédense allí, ya venimos muy pronto. Noticias Venevisión. Continuamos en Noticias Venevisión analizando lo que fue el debate entre Kamala Harris y Donald Trump con el internacionalista Luis Angarita. Quisiéramos analizar ahora lo que es la parte internacional, los retos de Estados Unidos en materia internacional. Rusia, Ucrania, Israel, Palestina, China. Sí, y se vio evidente en el debate la posición de cada uno de los candidatos. Creo que podemos comenzar con China, entendiendo que China, para la estrategia de Estados Unidos, es quizás la gran amenaza por la competencia económica. Recordemos en el pasado que Donald Trump encabezó en su administración una guerra comercial de subida de aranceles que
que afectaron las relaciones comerciales y que termina afectando a la calidad de vida del norteamericano. Fue objeto de estudio de ataques de parte de Harris a Trump por no tener claro cuáles son las implicaciones técnicas del arancel, de la protección, entendiendo que toda la medida debe siempre proteger al ciudadano norteamericano, mientras que Donald Trump empezó a atacar que esta administración, la de Joe Biden, la de los demócratas, no atienden la carrera que tiene China, que Estados Unidos está perdiendo liderazgo mundial, que está perdiendo posiciones. Luego pasaron a quizás la posición más actual y polémica para el debate norteamericano. Para la política externa. Y sobre todo interna, porque tiene opiniones importantes en lo interno, la situación de Israel-Palestina. ¿Por qué tiene situaciones internas? Porque vivimos toda una ola de protestas en las universidades, de los estudiantes protestando por las acciones que Israel tenía en Palestina. Entonces es un tema polémico para la ciudadanía, por lo tanto era de interés. Allí ambos señalan que siempre han respaldado y siempre respaldarán a Israel como Estado, y ha sido la política exterior de Estados Unidos histórica. Y Kamala Harris esbozó un tema importante, y es que ella visualiza que la situación es entender lo que el mundo reclama, o parte del mundo occidental reclama, que es la coexistencia de dos estados, que Israel exista como Estado y que Palestina exista como Estado, y que se respeten la convivencia en un escenario de paz entre ellos. Donald Trump quizás un poco más agresivo señala que Kamala Harris la tilde de comunista, que no atiende los intereses de Israel, que él sí da un paso al frente para proteger esos intereses, y empieza no solo a desviarse del tema del conflicto del Medio Oriente, sino a asociarla a ataques vinculándolos al tema comunista. Y por el último tema, quizás el que fue incluso más evidente en la polémica, tuvo que ver con el tema de la situación entre Rusia y Ucrania. Porque incluso de parte de los moderadores señalaron y forzaron a Donald Trump a tratar de fijar una postura de si estaba de acuerdo o no que Ucrania ganara la guerra frente a la invasión de Rusia a territorios ucranianos, y Donald Trump evitó esa respuesta, lo que aprovechó Kamala Harris para asociar el liderazgo de Donald Trump con el liderazgo de Putin, con personas fuertes como el líder de Norcorea, como el líder de Hungría, que Donald Trump no respeta la democracia, que Donald Trump no le gusta las instituciones, que busca siempre asociarse a personas fuertes, y ahí se evidenció sobre todo el ataque. Hay una posición importante, y es que Donald Trump quiere reducir el papel de Estados Unidos en Europa, quiere reducir su papel en la OTAN como mecanismo de defensa, mientras que los demócratas la reivindican. Dicen que hay que mantenerla, que es la presencia y liderazgo de Estados Unidos en el mundo, en defensa de la democracia, y es quizás uno de los principales contrastes que se vio ayer. ¿Cuál sería la agenda frente a Venezuela? Gane quien gane. Bueno, y va a importar el escenario mundial. Hemos hablado de tres conflictos que son importantes. Hay un conflicto comercial, o por lo menos una carrera comercial, hay un conflicto armado en Europa, hay un conflicto armado en el Medio Oriente, y normalmente cuando hay conflictos de escala internacional hay inestabilidad en el mercado petrolero. Allí es la gran importancia que tiene Venezuela, país productor, país que ha reducido su capacidad. Hablando precisamente de eso, las sanciones, ¿continuaría el alivio o serían endurecidas? Que estando el petróleo de por medio. Estando el petróleo de por medio, creo que
el esquema que se ha presentado desde octubre para acá es tratar de aliviar sanciones, de permitir algún tipo de inversión. Está cada vez más dirigida por Estados Unidos a quién le puede otorgar una licencia, a quién le da el alivio. Va a depender de cuál es la necesidad y los requerimientos del mercado energético, que si hay más petróleo, que el precio del petróleo no suba exageradamente porque puede afectar el desarrollo económico mundial. Va a estar muy asociada al conflicto internacional. Cada uno tendrá su particularidad, probablemente Donald Trump tendrá un interés mucho más doméstico de impulsar el mercado energético doméstico y verá cuál es la utilidad que tiene la producción petrolera para abastecer el mercado doméstico, sobre todo el precio de la gasolina, que fue uno de los indicadores importantes para el consumidor norteamericano. Y en el caso de Harris y de los demócratas, creo que va a observar sobre todo la estabilidad del mercado energético mundial, del conflicto en Europa, y va a estar mediada por esa situación internacional y cuál puede ser el aporte de la producción petrolera venezolana a ese escenario. Kamala Harris continuaría, si se quiere entonces, la política de Joe Biden frente a Venezuela. ¿Donald Trump podría endurecerla? Es imprevisible. Si tomamos en cuenta el pasado. En el caso de Donald Trump es imprevisible porque la administración de Donald Trump fue probablemente la más dura en política exterior con respecto a la situación venezolana, pero también muestra imprecisiones como que al día siguiente puede tomar un avión y reunirse con el líder de Corea del Norte, o puede invitar al líder del Talibán a reunirse en Camp David, que como fue referido ayer. Es decir, una de las cosas que muestra Donald Trump es la improvisación y la imprevisibilidad que uno puede tener con respecto a las acciones. Por lo tanto, Donald Trump puede bien incrementar sanciones o liberarlas del todo. ¿Cuáles son los retos de Estados Unidos después de las elecciones del 5 de noviembre? ¿Cómo presentarse ante el mundo? Bueno, tiene retos importantes porque donde más se ha criticado y donde más se centra la atención es al desarrollo económico, que ha estado tambaleando en los últimos 6-8 años por crisis económicas, por crisis de comercio. Creo que esbozar el camino como la principal economía del mundo hacia un crecimiento sostenido es un reto importante, teniendo como contraparte China, por un lado. Por otro lado, es la estabilidad de la seguridad del mundo, hoy en día en debate por la situación de Rusia-Ucrania, por la situación de una potencial invasión de China a la península, a la isla de Taiwán, de modo tal que tiene un rol de liderazgo importante a todo lo que son los asuntos internacionales. Una administración de Donald Trump sería quizás más aislacionista y generaría más incertidumbre en cada uno de estos escenarios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvo con nosotros Luis Angarita, internacionalista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Y ustedes quédense allí porque en la próxima parte nuestra compañera Natalie de Nóbrega les estará presentando un programa especial, un segmento especial sobre las relaciones entre Venezuela y varios países de la región. Quédense allí.